de la importación. Obviamente el mensaje no lo copien, si es que alguien lo está copiando, nada más es para que no me marque error. Y ahí tendríamos pues la estructura básica de cómo funciona, ¿no? Ahora, necesitamos entender qué es un proceso y qué puedo meter dentro de un proceso. ¿Por qué? Porque esto funciona en base a procesos que se simulan con hilos. ¿De acuerdo? Ok. Hasta aquí yo creo que no hay ninguna duda. ¿Cuántos actores tenemos en nuestra simulación? Sí, elementos que intervengan. ¿Cuántos? El cliente y el cajero. El cliente y el cajero, ok. Por ejemplo, ¿el cajero puede atender bajo ese contexto a dos personas al mismo tiempo? No. Entonces, ¿el cajero en qué se convierte? ¿En un actor o en un recurso? En un recurso, ¿por qué? Porque alguien lo tiene que usar. A lo mejor está mal empleado el término, porque las personas no se usan, pero ahí discúlpenme, ¿no? En este caso, un cliente usa el servicio de la persona que es su cajero. Entonces, esa persona, que sí en un momento dado es un actor, se convierte en un recurso de la simulación, que no puede existir un cajero para cada cliente que llegue. Y aquí ya necesitamos empezar a mezclar conceptos de simulación con conceptos de programación orientada a objetos. ¿Dónde existe un proceso? ¿Dónde existe una variable? ¿Dónde no existe? ¿Qué pasa si yo la declaro en algún punto y luego no está correctamente declarada? Pero bueno, lo básico de esta parte pues es en mi simulación empezar a declarar elementos relativamente sencillos. ¿Cuál? Todos llevan una variable que se llama, ¿cómo se llama? Environment, pero recordemos que puede llevar cualquier nombre que ustedes quieran darle, ¿no? No es necesario que siempre sea ENV. Puede ser ambiente, el nombre que ustedes quieran. Yo sé que ambiente es el que controla todo lo referente a mi simulación y que me está dando y que debe de ser un total de 240 minutos mi simulación. Aquí vamos a llegar al problema que se encontró Andrea, que con ese tiempo de simulación únicamente alcanzo a atender a 30 clientes. ¿Por qué 30? Si se fijan, el cliente 30, su tiempo de llegada fue a los 145 minutos. Perdón, 145. Pero si yo sumo todos estos tiempos que son los estos tiempos que están aquí, que son lo que se va a trazar, entonces si yo sumo esto hasta el cliente número 29, si yo sumo esta parte, me da un total de, ¿por qué? No debería ser tanto, 1280 minutos, no debería ser tanto. ¿Por qué? Creo que sí. Esto no va a ser así. Pero bueno, regresamos aquí. Tengo esta parte de la simulación. Hasta aquí yo creo que no hay ningún problema, ¿verdad? Es lo básico. Ahora, ¿cuál es el actor que me va a controlar toda mi simulación? En este caso, la llegada de los clientes. Voy a definir una función
que se llame clientes, que va a recibir una variable que se llama ambiente y a lo mejor va a recibir algo más, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? ¿O por cuánto tiempo se va a estar ejecutando? Aquí viene la parte donde a lo mejor Andrea lo pudiera haber programado diferente, pero por lo general así está. Me interesa a mí tener un número de clientes que empiece con 0 y para empezar a trabajarlo en este momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No creo. Ok, ahora, ¿qué necesitamos hacer? Se supone que yo debo de tener una, ¿cómo se llama? Una variable. Out, que sea de 8 segundos. Aquí voy a hacer que n cliente y voy a empezar aquí a mandar mi primer mensaje, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, si se fijan, tengo una variable que se llama cliente que la pongo a 0. Se supone que esta me va a ayudar a contar la cantidad de clientes que han llegado en el lapso de 240 minutos. Ahora vean que cada que llego al true lo pongo en 1. Lo primero que hago es capturar el tiempo de, ¿cómo se llama? En el que llegó el cliente y mando un mensaje. Llegó el cliente 5 a los tantos minutos de la simulación. Hasta ahorita no tengo nada, pero ya esto poquito que tengo yo aquí me debería de ayudar a, ¿cómo se llama? Aquí me equivoqué, no es un 8, es un 5. Aquí ya me debería de ayudar a decirme si realmente estoy contando yo bien los clientes que deben de llegar. ¿Por qué? Pues porque yo sé que deben de llegar 48 clientes. Aquí pues no es un 8, sino es un 5. Pequeño detalle. Ciertamente, ya tengo todo, pero ¿qué me faltó? Y me faltó algo aquí bien básico. Alguien que no sabría que me diga qué me faltó. Aquí, entre estas dos líneas me faltó otra. Pero ¿por qué no? O sea, si se fijan, lo corrí y pues me saqué la misma, ¿no? No salió nada en la consola. ¿Qué me hizo falta aquí? Acá está. Si se fijan, lo que me faltó es que esto trabaja en base a procesos y cada proceso hay que encapsularlo en un hilo. Básicamente, aquí yo sí llamé a la cliente, pero nunca la mandé llamar, y para mandarla a llamar la tengo que encapsular en un hilo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Aquí entre estas dos líneas me falta algo así que diga ambiente.process y le pase yo lo que quiero que encapsule en ese proceso, lo que quiero que vuelva un hilo. ¿Qué es lo que va a volver un hilo?
¿cómo se llama? Esa función de simulación, perdón, de clientes. Entonces, quedamos que entre estas dos, ¿cómo se llama? Entre estas dos líneas, me faltó a mí process que sea cliente y recibe la variable que se llama ambiente. Esa parte, esta línea, es la que a mí me hizo falta en este momento. Si yo lo ejecuto, bueno, si se fijan, ahora sí, ya me dio si se fijan aquí, ya me empezó a dar los valores que coincidían contra mi hoja de Excel, ¿no? Mi cliente 1 llegó a los 0 minutos, mi cliente 2 a los 5, a los 10 y así sucesivamente todos. El último cliente, que fue el 48, llegó a los 235 minutos de la simulación, que es más o menos lo que debe de ahí estar coincidiendo. Ahora, ¿qué tengo hasta aquí? Ya tengo como, digámoslo así, la estructura final de la estructura completa de mi simulación, pero me falta un pequeño detalle. ¿Cuál es ese detalle? Simular la atención al cliente. Ya sé que mis clientes llegan a como yo lo esperaba. Ahora, ¿qué sigue? Necesito simular la atención del cliente 1 ante el cajero, del cliente 2 ante el cajero y así sucesivamente. Pero aquí habíamos platicado que el cajero se convierte en un recurso, porque no lo pueden usar varias personas a la vez. Entonces hay que convertir o hacer la analogía de la ventanilla, pasarla aquí y entender que es un recurso. ¿Cómo se construye un recurso y dónde crearlo? Pregunta, ¿dónde crearíamos el recurso de ventanilla o de cajero? El nombre que le quieran dar y un porqué. Hasta ahorita solamente tengo 3 opciones de dónde construirlo. Dentro de la línea de comando principal, dentro de la función de simulación o dentro de clientes en algún punto. Esas son las opciones que tengo. Estamos de acuerdo que debe de ser creado el proceso, pues a lo mejor antes de clientes, porque debe de existir. O si lo voy a construir en clientes, necesito tener mucho cuidado de dónde pongo la línea de texto que lo crea. ¿Por qué? Si yo lo pongo aquí, dentro del while table, ¿qué le estoy diciendo al programa? Que a cada cliente le voy a estar construyendo un recurso. Y eso no es posible. Entonces, eso ya me dice que esa línea de texto debe de estar mínimo fuera del while. Quizás aquí, pero lo ideal sería construirlo desde acá. ¿Pude explicar esa parte? ¿Alguien que diga yo no? ¿Por qué no se puede poner la línea principal? ¿Acá? Sí, aquí. Sí se puede, nada más que la tendrías que pasar como parámetro a diferentes lugares. Es decir, si tú la creas aquí, la necesitas crear acá. Eso es un detalle, pero ahora, ¿cuál es el otro problema? Para que tú puedas construir un recurso, ese recurso debe estar dentro de un ambiente. Y el problema es que el ambiente lo construiste hasta acá. Si quisieras construirlo aquí, antes de simulación, necesitas poner fuera de acá. Y creo que marca error porque esto necesita estar dentro de una función. Creo que marca error porque esto debe estar dentro de una función. Se puede mandar al ambiente como parámetro. De hecho, si te fijas aquí, el ambiente lo estoy mandando como un parámetro a la de clientes. Y de hecho aquí, ventanilla, venta,
va a ser igual a un SymPy.resource. Vean ahí que bueno, me pide varios parámetros, ¿no? Si se fijan, me pide un ambiente y me pide qué capacidad tengo. Si a lo mejor el cajero tiene capacidad para atender a los clientes, bueno, ahí lo pongo. O le pongo 2 y simulo 2 cajeros. También eso se puede hacer. Pero entonces queda claro que el recurso le va a pertenecer al ambiente. Entonces el recurso necesita ser creado después de que yo cree el ambiente, si no, no voy a poder. Y eso es nada más programación orientada a objetos. Entonces, me pide un ambiente, pues se lo paso y digo que tiene 1. Y aparte, se lo voy a mandar a la parte de lo que es clientes. Y pues aquí lo tengo que recibir en algún lado. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Yo tengo preguntas de algunos. ¿De cuál? En sí, el GIR o El YAI. El YAI te dice que este proceso que está aquí, donde lo estés corriendo, donde lo ejecutas, lo vas a parar o simular para X cantidad de tiempo. ¿Cuánto? 5. ¿Recuerdan los estados de un hilo? ¿Alguien que me ayude con eso? Ok, uno era ¿cuál? Era en ejecución. Dormido en espera, bueno, ejecución y, dormido y en espera, digamos que es lo mismo. Entonces son 3 básicamente, es en ejecución, dormido o en espera y terminado. Son los 3 estados en que puede estar un hilo. Cuando tú le dices yield ambiente.timeout, le dices vete a dormir o simula que duermes 5 minutos. Bueno, aquí el contexto está en minutos, pero descansa 5 unidades de tiempo. Preguntas extra. Bueno, más bien puntos extras que no cuentan, pero en fin. ¿Cómo se mide ese 5 en el procesador? Ahorita llevan lenguaje ensamblador, entonces deben de tener una idea de cómo lo hace. Ok, sí, es un ciclo. ¿Cuánto es un ciclo? Ay, llevan también arquitectura de computadoras, entonces deben de tener más, ¿cómo se llama? Más elementos de dónde echar mano. Ese ahí no me gustó. ¿Por qué ahí? A ver, Dulce, ayúdame. ¿Cómo ¿Cómo medimos un ciclo? ¿Cómo medimos ese 5? O el 8, o ese 240. Todas las máquinas tienen un procesador y los procesadores trabajan a diferente velocidad. Dependiendo de la máquina, su procesador trabajará más. Algo curioso es que realmente los procesadores pudieran correr a mayor velocidad. ¿Por qué no corren? Porque elevan la temperatura. Elevar la temperatura pues crea otro tipo de problemas. Pero bueno, cada que nosotros tenemos un ciclo, se considera un ciclo de reloj. ¿Qué es un ciclo de reloj? El tiempo que tarda una función en volver de su origen, pase todo su recorrido y llega nuevamente al origen. Las funciones de senos y cosenos son las más fáciles de graficar y esas las vemos desde secundaria, que suben y bajan y son contrapuestas una de otra. Una va subiendo y la otra va bajando y se topan en un punto que es cuando su valor vale 0 y luego vuelven a crecer y llegan o completan el recorrido completo. Pero entonces, en resumidas cuentas, este 5 representa una unidad de tiempo de los 1.40 GHz, de los 2.40 GHz o el valor al que corre el procesador de su máquina. Evidentemente cada máquina va a correr a una velocidad distinta, quizás algo esto, pues que son
se supone del mismo modelo y del mismo hardware. Entonces esas deberían de correr al mismo tiempo. Pero bueno, eso es como se ve. Entonces, ¿qué es lo que hace el Jay? Congela tu hilo cierta cantidad de tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Bueno, vas a hacer todo esto y durante 5 ciclos de reloj, 5 minutos, no vas a permitir que llegue ningún otro cliente. ¿Por qué no? Pues porque tiene que esperar la tasa de servicio, lo que tú estás simulando. ¿De acuerdo? ¿Algo más, jóvenes? Ok, ya tenemos mi ambiente, digámoslo, completo. Ya vimos que sí llegan los 48 clientes en el tiempo que es. Me falta simular el cajero. Ya vimos que el cajero o la ventanilla es un recurso que solamente puede ser usado por una persona. Falta ponerlo aquí. Falta empezar a simular. ¿Qué es lo primero que hacemos en el banco cuando llegamos? Llegamos y tomamos un ticket que me da una posición en la línea de servicio. Eso lo necesitamos hacer aquí. Ok. Bueno, como es un cliente o es un proceso nuevo, voy a llamarle cajero, le voy a pasar el ambiente, le voy a pasar la ventanilla, le voy a pasar el número de cliente, que son puros datos que ya tengo yo calculados, y le voy a pasar el tiempo de llegada. Eso es básicamente lo que tiene mi cajero. ¿Qué es lo primero que haríamos cuando llegamos o se supone que llegue el cliente? Bueno, voy a pedir yo ¿cómo se llama? Un turno. ¿A quién se lo tengo que pedir? En este caso, Request. Pues no sé por qué no me da, pero bueno. Ok, y llevo ok, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy parando el hilo. Estoy parando el hilo del cajero. ¿Hasta cuándo? Hasta que se tenga un boleto o el turno de entrar a caja. Una vez que ya tengo el turno, puedo yo calcular con el tiempo de llegada y el tiempo en el que ya obtuvo el turno con el cajero, cuánto fue lo que esperó el cliente. Ok. Vamos a copiar el tiempo que llegó. Vamos a primero a obtener el tiempo en el que llegó, ¿no? Y lo voy a guardar en una tiempo de inicio de servicio. El nombre pues es lo de menos. Y ahí ya tengo el tiempo de inicio de servicio. ¿Y ahora qué necesito hacer? Tiempo de espera del cliente va a ser igual a ¿qué? Al tiempo de inicio de servicio menos el tiempo en el que él llegó. Ahí yo ya estoy obteniendo el tiempo de inicio del servicio. Llegó, bueno, inicio de atención del cliente. Cliente número tal a los
tiempo de inicio de servicio, de la simulación, coma, esperó tiempo de espera del cliente. Creo que ahí está. Ahora, ya lo tengo ahí. ¿Qué necesito hacer ahora? Bueno, necesito construir el proceso que me simule ese cajero. ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer acá arriba. De modo que ambiente.process va a ser igual a cajero y le voy a pasar lo que es el ambiente, la ventanilla, el número de cliente y el tiempo de llegada como parámetros. ¿Por qué? Pues porque fue lo que yo establecí. Y en teoría eso termina casi mi programa de ejecución. ¿Le puedes un poquito más para allá? ¿Dónde? ¿Le puedes un poquito más a la derecha? ¿Qué está a la derecha? Ahí me va. Pues dulce que trae dos. Que ya vamos a la luz. Para el lavado. Esto ya no trae para memoria. ¿Listo, jóvenes? Ahí hace para insertar memoria. Más el chip. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Qué? Para que grabes. Ay, es que me pidió que se me puede celular porque dijo Noemí de que ella no ni podía agarrar su celular porque estaba grabando. Vean aquí un problema que hay. Si se fijan, llega el cliente 1 a los 0 minutos de la simulación. Inicia la atención del cliente 1 a los 0 minutos de la simulación. Esos mensajes pues son estos de aquí. Mas sin embargo, es que inicia atención del cliente 1 de la simulación, el cliente 2 llega, pero el tiempo de espera o que esperó siempre me lo está poniendo en 0. Hay algo que no puse donde debería de ir y por eso me lo está dejando en 0. El tiempo de llegada pues se supone que está bien. Esta parte, en algún punto de estos, es donde me está fallando el valor. Y pues bueno, lo más simple cuando eso sucede, pues es tener un punto de ruptura para debuguear, ver por qué este valor que tengo yo aquí siempre me está dando 0.
cuando debería de darme un valor diferente con este de acá. Ambiente.now, tiempo de llegada, el cajero, el tiempo de servicio, este debe ser mayor, entonces el tiempo de servicio inicia aquí, menos el tiempo de llegada me debe dar el tiempo de esperó el cliente. No creo que me haya equivocado a la hora de mandarlo a imprimir. Esperó tiempo de espera del cliente, pues está bien. Aquí hubo algo que estaba fallando. Es Perdí viejita. Te perdí viejita. Sí, quítate tantita. ah, ya, pequeño gran detalle. ¿Qué es lo que me está fallando aquí? ¿Por qué siempre me da cero? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me da cero acá, la línea de espera? Hubo algo ahí que me falló que es bien obvio. Si tú ya sabes, Andrés, lo digas. ¿Alguien que le ayude a Andrea? ¿Qué faltó? Que no está acumulando así, nada más está aumentando. Algo distinto. Si se fijan, yo sí estoy aquí simulando un tiempo de parada de 5 minutos. Más sin embargo, yo no estoy aquí simulando en los 8 minutos que tarda el cliente. Por eso en cuanto llega, lo atiende. Es bien eficiente. Ya sabe lo que tiene que hacer. Por eso el tiempo de llegada y el tiempo de servicio es el mismo. Siempre se va a volver cero. Pero aquí, en cuanto le ponga el tiempo, el gate de 8 minutos, eso va a cambiar. ¿Puedes pasar tus cosas? Conectar el cable. Entonces, según yo, lo que me hizo falta aquí fue esto. Ah, eso ya lo sabía porque tú lo viste Pero en el celular. voy a decir que se tardó 8 minutos en llegar o en atender al primer cliente, y esto ya me debería de entregar los números que están acá. Te hace pasa tu WhatsApp. Sí, subo a pasar de WhatsApp. Deja de moverte las uñas. Avíntale su celular en la cabeza. Ay, ya lo veo. Ok. Ok, si se fijan, ¿Quién se mi rompió la primer boca? cliente llegó a los 2 minutos más. Si se fijan, el segundo cliente ya llegó a los 3, a los 6, a los 9, a los 12, que si lo desarrollan con esta expresión, les debería de dar esos tiempos. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que me hacía falta era parar la simulación durante el tiempo que fuera. Y aquí al final ya me falta obviamente acumular ese tiempo y dividirlo entre 48 para que me dé el tiempo total de, ¿cómo se llama?, de espera a la persona. Pero seguimos teniendo el problema que tenía Andrea. Ahora sí, Andrea, ¿cómo le haces para terminar la simulación? O sea, ¿por qué? Porque ya el cliente llegó, lo tengo que atender. De hecho, tengo 18 clientes esperando, porque de acuerdo a la simulación únicamente se alcanzan a atender los primeros 30, pero llegan 48. Eso dice que tengo 48 clientes esperando. ¿Cómo le hago para atenderlos eso? Primera propuesta, ¿cuál sería? La básica, para atender a los 48. Incremento mi tiempo de simulación, pero ¿cuál es el problema? Van a llegar más, entonces eso no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? ¿Está claro por qué no me sirve aumentar el tiempo de simulación? Porque ciertamente voy a contar nada más los 48, pero
en realidad se me van a quedar inclusive quizás hasta más en la línea de espera. ¿Cómo lo hacemos? La siguiente más sencilla, ¿cuál es, Andrea? Alguien que le ayude a Andrea, porque fue la única que lo hizo y le estoy atacando mucho. Alguien que le ayude. ¿Cómo le hacemos para evitar que se queden 18 clientes esperando? La siguiente, la primera básica era ¿cuál? Aumentar el tiempo de simulación. ¿Qué problema traía aumentar el tiempo de simulación? Que se van a seguir quedando más. Siguiente más sencilla, ¿cuál es? Aumento a 2 cajas para ver si con eso quedan menos clientes sin espera. Pero como no se trata de eso, sino de ver elementos del lenguaje de programación, con programación, ¿cómo lo corregimos? O sea, lo más sencillo es, en algún momento, déjame ver, para que quede claro eso del 30. No se podrá calcular hasta qué tiempo se puede atender y ya no admitir Llegó el cliente. Por aquí en algún punto debe de estar que salió el cliente, esperó, inicia atención del cliente número 15, 20, inicio 23, hasta aquí vamos, y se supone que llega al cliente 30. Llegó, ahí tengo puros que llegan, entonces me pasé. Inicio de atención, cliente 22, 24, 27. En la penúltima. Y se fijan, aquí dice inicio de atención del cliente 30, llegó a los 232, ¿cómo se llama? Minutos, casi al final de mi simulación. Por eso ya se supone que esperó 87, que seguramente son los números que tú traías en ese sentido. Aquí el problema es que, si se fijan, entre 30 y 48 hay 18 clientes que quedaron ahí esperando. Una forma de hacerlo es simplemente aumento a 2 la cantidad de cajas y a lo mejor quedan menos clientes en espera. Por ejemplo, aumento ya con 2. Y si se fijan, pues ya el último cliente en teoría sí alcanzó a ser atendido, ¿no? Pero pues, evidentemente está mal hecho. ¿Cómo lo resolvemos con programación? De entrada, tenemos que quitarle ¿cómo se llama? El total de tiempo. El 1 y 240 lo tenemos que quitar. Pero tengo que evitar que sigan llegando clientes. Es decir, aquí en aquí, pues necesito quitarle el tiempo de ejecución. Es decir, que se ejecute pues prácticamente indefinidamente. El problema es que hacer eso, vean lo que pasa, lo vuelve cíclico el programa, se vuelve imposible de terminar, de modo que eso no me genera lo que yo esperaba. ¿Cómo le hacemos? Vean, yo puedo, este tiempo de llegada o este tiempo de aquí, lo puedo capturar aquí arriba. Y si es menor de 240, lo sigo aceptando. Pero si es mayor de 240, ya no lo dejo que ingrese al, ¿cómo se llama? Al sistema. ¿Cómo lo hacemos? Con un if. Si el tiempo que yo sé que me piden 240 minutos de, ¿cómo se llama? De simulación. Entonces ahí, si el tiempo de llegada
es mayor de ese 240, ya no lo permito entrar a servicio. Simplemente pongo aquí el IF. Si este tiempo de llegada es menor que esto, lo atiendo. Si no, que siga corriendo. Pero eso me va a traer un problema. Por ejemplo, este tiempo de aquí lo cortamos y lo pegamos ahí. Y aquí pregunto si T llegada es menor de 240, entonces permito que llegue el siguiente. Aquí podría mandar un mensaje de banco cerrado o algo por el estilo. Y si se fijan, caray, no lo recuerdo aquí. Es cierto, eso. Ay, eso no me gusta, yo lo menos. ¿Se te come? Pero no debería de Invitados a comer dulce. Lo que había cerrado. Yo puedo. Ya lo traía, ya lo había bueno, ya lo había resuelto ayer en el lugar y de la forma que lo resolviera, como estaba tratando de resolver aquí. Captura el tiempo de llegada en él y con esto pues termino el programa, la ejecución del programa y ya debería de haberme permitido terminar. Pero acá, ahorita, Que no era 7. Me tengo que meter en mi laptop. Sí, era Ryzen 7. bueno, aquí otra cosa que me gustaría que vieran es esto. Ventanilla, que es el source. Si se fijan, nada más que eso no se puede hacer más grande. Tiene varios métodos que pueden ustedes usar. Por ejemplo, tienen uno que es count, que es una función que les dice cuántos usuarios están teniendo el recurso. El put y el get para meter o sacar elementos a esa línea de espera lo pudieron también usar para terminar el programa, ¿no? Para ejecutarlo, aquí con esto lo pueden controlar con eventos de este estilo. Pero bueno, ¿alguna idea de esto? ¿Jóvenes? ¿Alguna duda? A reserva de ahorita ver por qué no está funcionando esto. No, ya. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pueden hacer los otros 4? Sí. Sí, ya Pero quedó. nos hemos pasado en que nos había pasado, pero pues sí tenemos duda de exactamente qué hacen algunas. Ok, ya tienen un panorama más claro. Aquí ya empezamos para los trabajos. Bueno, pues entonces jóvenes tienen trabajo. Su forma de programar.
pasa en mi caja.